Doña Carmen estaba sentada en un banco cerca de una casa grande y hermosa, que su difunto esposo había construido con sus propias manos. Era una verdadera mansión, con un diseño único y elegante. Doña Carmen recordaba todo el esfuerzo que invirtieron en la construcción de aquella casa junto a su esposo. Cuánta felicidad les había traído. Cuántos momentos alegres y tristes tuvieron dentro de aquellas paredes. Sin embargo, el mayor dolor fue la muerte de don Pedro, quien falleció en silencio mientras dormía. Fue a dormir tarde por la noche y no despertó en la mañana siguiente. Pasados 2 años desde su muerte, Carmen seguía extrañando a su esposo todos los días. Ella recordaba con cariño cada día que habían pasado juntos. En alguna ocasión, ella había sido feliz, pero ahora vivía en una pesadilla. Los problemas comenzaron desde que su hijo se mudó con su esposa a la casa de ella. Supuestamente, para que la madre no se sintiera sola y poder ayudarla con las tareas del hogar. Pero en cambio, empezaron a atormentarla. Se puede decir que la esposa del hijo era la autora de todo lo que sucedía, mientras que él, la mayor parte del tiempo guardaba silencio, apoyando a su señora de vez en cuando. Carmen vivió una larga vida y sabía perfectamente que su hijo y su esposa solo querían obtener la casa. Cuando se enteró de que Marisol estaba embarazada, las molestias se volvieron simplemente insoportables. Carmen trataba de pasar todos los días fuera de casa para no escuchar los gritos. Ahora mismo, en el primer piso, en la cocina, había otro escándalo. Doña Carmen estaba sentada en el viejo banco y secaba sus lágrimas. Saber que su propio hijo no la necesitaba era insoportable para ella. La abuela podía oír sus voces, ya que no era necesario escuchar a hurtadillas allí. Marisol gritaba en voz tan alta que hasta los oídos podían doler. «¡Vamos a tener un bebé! ¿Qué es lo que no puedes entender?», gritó Marisol. Usualmente su voz era tan aguda y sonora que a la mujer mayor ya le dolían los oídos. De repente se oyó el sonido de un plato o una taza rotos. Luego, el golpe de algo pesado contra la mesa. Ningún escándalo estaba completo sin romper platos. Marisol simplemente no veía sentido en simplemente gritar y maldecir. Cada vez ella necesitaba crear un drama. «No la necesito aquí. Va a gruñir y caminar día y noche, despertando al bebé. Yo quiero vivir como una familia, pero sin ancianos. ¿Es tan difícil de comprender? Solo tú, yo y nuestro bebé. Dios mío, ¿por qué tengo un marido así? ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Quién soy yo para ti? Soy tu esposa. Voy a ser la madre de tu hijo. ¿Y tú sigues con esa tontería y con intentos de persuadirme? No quiero que la vieja viva aquí. Marisol, ella es mi mamá. No trates a mi mamá de esa manera». Antonio objetó ligeramente. La mujer no reaccionó a su declaración, y él continuó. Por otro lado, el destrozo de platos se paró. Probablemente porque Antonio le agarró las manos. «Deja de hacer berrinches. Mi mamá siempre limpia la casa, cocina, lava nuestra ropa. Si ella se va, ¿qué va a pasar después? Dime. ¿Tú vas a hacer todo eso? Claro que no. Empezarás a quejarte de que necesitas una empleada de casa. ¿Y qué te responderé? Te responderé que no voy a gastar tanto dinero. Especialmente cuando es posible recibir estos servicios gratis. Pronto nacerá el niño. Es necesario ahorrar dinero. A propósito, tú no trabajas por si lo has olvidado», Antonio añadió sarcásticamente. «Dios mío, Antonio, estoy harta de ti. ¿Te preocupa tanto el dinero? Bien hecho. Debido a tu codicia tenemos que tolerar a tu decrépita madre. Mi madre no es vieja y no es tan pueblerina. Ella tiene una vida activa en la ciudad, a diferencia de la tuya, que te la pasas sentada en el banco todo el día.
Marisol volvió a romper algo y se escuchó una exclamación de molestia por parte de Antonio. La abuela escuchaba la discusión y empezó a sentirse mal. Su corazón se aceleró. Sintió un dolor en el pecho y decidió levantarse para salir al patio. Lentamente se dirigió a una vecina para pasar tiempo en silencio. Doña Carmen entró en el patio, en donde se encontraba Doña María, quien estaba regando sus rosas favoritas. Ella sonrió tan ampliamente al ver a su amiga que el corazón de Carmen se derritió. Ya eran amigas por más de 30 años, y María conocía todo lo que pasaba en la familia de Carmen. Sentía mucha lástima por su amiga. Después de todo, los hijos de María se comportaban de manera completamente diferente. Cuidaban de su madre. Regularmente le enviaban dinero, y cuando venían, asumían todas las responsabilidades de la casa. Pero el hijo de Carmen era una persona completamente diferente. Y su hija, Julia, emigró al extranjero hace mucho tiempo. Ella solo le enviaba dinero a su madre y llamaba un par de veces a la semana. Las amigas fueron a una pérgola. Allí María trajo una bandeja pintada con una tetera, tazas y un jarroncito gordo con pasta de frutas hechas a mano. María vertió el té en las tazas e inmediatamente se sentaron en las almohadas aplanadas solo para hablar y estar juntas. María tenía malas noticias para su amiga. Ella no quería hablar sobre esto hasta el último momento, pero ya no había otro tiempo para hacerlo. María comprendía que hubiera sido mejor informar a su amiga más temprano, pero ahora no había lugar a donde retirarse. «¿Los tuyos se pusieron muy ruidosos? ¿Nuevamente hizo una rabieta esa mujer excéntrica?», preguntó María. Carmen solo asintió. «Qué inquietos son. ¿Cómo no tolera a tu hijo? ¿Llamaste a Julia? Puede ser que ella lo haga entrar en razón acerca de la mala esposa que tiene». «No quiero decirle que se han mudado conmigo. Julia está en el hospital con su marido todos los días, y siempre está llorando. Cuando hablo con ella, dice que todo está bien. Pero ¿cómo se puede engañar al corazón materno? Está claro que todo está mal, y probablemente no haya posibilidades. Recuerdo lo triste que yo estaba cuando mi marido se fue a la tierra húmeda. Oh, cuánto sufrí. Me imagino cómo mi Julia se siente ahora. Supongo que ella no puede estar tranquila ni por un minuto, y además, en este tiempo tan difícil no quiero causarle más daño con mis problemas». Carmen sacudió la cabeza negativamente. «Ojalá que todo se arregle con ella y su esposo sobreviva. Pero eso es muy poco probable. Ha estado así durante demasiado tiempo. No puedo creer que Julia vaya a quedarse viuda a la edad de 30 años. Oh, María, deberías verlos. Eran como tortolitos. Están enamorados como mi esposo y yo. No se parecen en nada a la relación de mi hijo, que se la pasa peleando constantemente. ¿Qué tipo de matrimonio es ese?». Ambas mujeres se quedaron quietas. Oyeron un grito y maldiciones desde la casa de doña Carmen. Ella cerró los ojos y trató de contener las lágrimas. No quería observar todo lo que estaba pasando. Era muy doloroso para ella. Ya comenzaba la temporada fría y muy pronto tendría que sentarse en el banco todo el día a pesar de las lluvias, la nieve y las temperaturas bajas. Por supuesto, si Marisol no la echaba de su casa para entonces. Las abuelas continuaron bebiendo el té. Doña Carmen vio que su amiga tenía algo que decirle, pero ella no se atrevió a hablar. Mis hijos se van a vivir a Italia», dijo María. «Durante mucho tiempo quería decírtelo, pero siempre he decidido posponer la conversación. Tienes una hija que es casi viuda y sobre todo está muy lejos. Tu hijo y tu cuñada intentan expulsarte de tu casa, y ahora yo doy malas noticias. Sin embargo, ya he esperado hasta el último momento. Mañana iré a la ciudad para arreglar algunos documentos y me iré a Italia con mis hijos». María bajó los ojos. No sabía qué esperar de Carmen. Estaba claro que la noticia no era agradable. Ella miraba a su amiga sonriendo un poco,
tratando de ocultar su torpeza. Pero Carmen tan solo la abrazó y lloró. Ella se alegraba al saber que María tendría una vida mejor. Pero por otro lado, se sentía triste por alejarse de su mejor amiga. Sabía cuánto la extrañaría, y sabía la situación tan fuera de lo común que tenía en su vida. Se quedó a pasar la noche en la casa de su amiga, y compartieron toda la tarde y toda la noche juntas. Al amanecer, se despidieron. Carmen y María sabían que debían decirse adiós para siempre. Las lágrimas corrían por sus viejas mejillas. 30 años de amistad estaban llegando a su fin. Por supuesto, siempre podrán llamarse por teléfono, pero era poco probable que volvieran a verse de nuevo. Carmen sentía cómo las lágrimas inundaban sus ojos viejos, y sentía el peso de su cabeza. Abrazaba y abrazaba a su amiga, sin poder dejarla ir. Pasado un tiempo, María subió al auto y este comenzó a moverse. Doña Carmen se quedó en el camino, mirando cómo el coche del hijo de María se alejaba. No se volverían a ver. Venderían la casa a algún extraño y los nuevos vecinos no estarían contentos con los constantes gritos de la pareja de la casa cercana. Esto significa que inevitablemente iban a aparecer nuevos conflictos. Después de unos días, doña Carmen seguía extrañando a su amiga. Ellas se llamaban por Messenger y se seguían viendo por videollamada, a pesar de que todo esto era solo la distancia. Carmen estaba triste, pero intentaba controlarse. La mujer pasó toda la mañana en el jardín recogiendo verduras. Carmen oyó una breve disputa entre su hijo y su nuera en la mañana. Pero Marisol, por algún motivo, no tuvo bastante tiempo para discutir. Antonio huyó al trabajo, dejándola sola con su madre, cosa que doña Carmen temía más que nada. No podía estar sola con esa serpiente, que estaba siempre buscando cualquier excusa para envenenar la vida de su suegra. Carmen respiró profundo. No había otra opción. La abuela comenzó a preparar el desayuno y encendió la televisión que colgaba sobre la pared. Marisol nunca ayudaba a su suegra. Siempre decía que tenía una nueva manicura o que estaba embarazada. Doña Carmen no insistía y tranquilamente toleraba los cambios de humor de Marisol. Aunque su hijo dijera que todo era por el embarazo, la propia Carmen había visto este comportamiento horrible mucho antes. Marisol tenía un carácter terrible y deseaba que todos hicieran solo lo que ella necesitaba. Simplemente no podía soportar cuando las cosas no salían según su plan. Comenzaba a temblar en tales situaciones y enseguida perdía la paciencia. Doña Carmen no comprendía por qué su hijo había elegido a una serpiente así, pero con todas sus fuerzas trataba de aceptarla. Sin embargo, Marisol no la apreciaba. ¿Otra vez usted en la cocina? Ya se siente el olor por toda la casa, dijo Marisol al bajar a la cocina. Llevaba una bata de seda que ocultaba un camisón corto de encaje. Marisol era muy hermosa y era difícil dejar de mirarla. Tenía un parecido a una estrella de cine que había sido llevada accidentalmente a la aldea. Si había una razón por la cual Antonio había elegido a Marisol, tenía que ser justamente por su apariencia. Marisol era demasiado bonita. Tenía el pelo rubio hasta la cintura que se rizaba como la seda, ojos azules y grandes, piel de porcelana. Ella era increíblemente delgada y sutil, como una estatuilla antigua, hecha por las manos de un verdadero maestro. Aun así, con toda esa apariencia tenía un carácter completamente desagradable. Marisol torció su sonrisa desdeñosa y miró a la abuela por encima. ¿Qué? ¿Hay que traer al diablo para que usted deje de vivir tanto tiempo? Su esposo murió, y usted tiene que seguirle. Mire, el cementerio está ahí cerca. Todas las viejas mueren de pena cuando sus maridos se van, mientras que usted se alegra y goza de la vida. ¿No tiene vergüenza? Dios mío. ¿Cómo no lo entiende? Somos una familia joven. Pronto tendremos un bebé, y usted solo ocupa espacio.
Es hora de dar camino a los jóvenes. Pero no. Usted solo se aferra más y más a este lugar. Antonio resultó ser un cobarde. En nuestra pareja, por lo menos, yo voy a tener la valentía. He estado intentando hacer de su hijo un hombre para que gane dinero y mantenga su familia. Pero usted le limpia los mocos. Marisol se enojaba más con cada palabra. Al comienzo de la conversación, ella simplemente hablaba con desprecio. Ahora estaba gritando y no podía parar. Grito y grito hasta que la abuela subió al segundo piso tapándose sus oídos. La puerta hizo un sonido y un coche entró en el patio. Marisol guardó silencio. Se dio la vuelta y de repente empezó a escuchar atentamente. Cuando escuchó los pasos en el porche, ella se tiró al suelo y gritó. La abuela se quedó quieta como una estatua. «¡Por Dios, Marisol! ¿Qué pasó?», preguntó Antonio corriendo hacia su esposa. Su espectáculo era evidente. Doña Carmen ni siquiera podía pensar que su hijo la creería. Pero la creyó. «Me empujó. ¿Cómo no puedes entenderlo? Esperó a que bajara y me empujó. Me golpeé en el estómago y necesito ir al hospital». «¡Dios mío! ¡Qué dolor!», Marisol aulló de manera poco convincente. La abuela estaba tan sorprendida que no se dio cuenta de lo que pasaba de inmediato. Ella empezó a poner excusas. Dijo que Marisol estaba mintiendo y que nada de eso había sucedido. Pero su hijo no la creyó, y literalmente sacó a su propia madre fuera de la casa tomándola del cuello. Doña Carmen no podía creer que su hijo la hubiera echado de casa. ¿Y a dónde debería irse ahora? El hombre, en sus brazos, sacó a la gimiente Marisol y la puso en el carro para llevarla al hospital. Mientras tanto, doña Carmen se quedó sola en la calle. Su amiga ya no estaba cerca. No tenía otra persona cercana. Ni siquiera tenía teléfono para llamar a su hija. Sin más opciones, se dirigió lentamente hacia el cementerio. La abuela fue a la tumba de su esposo y se sentó en un banco. Tan pronto como ella se sentó, se puso a llorar, poniendo sus manos sobre la tumba y su cabeza entre sus manos. Ella respiró de manera profunda hasta conseguir retomar el aliento. «Pedrito, ¿qué está sucediendo?», dijo entre lágrimas. La abuela estaba llorando porque no podía creerlo. El hijo la echó de la casa, prefiriendo a una nuera mentirosa. «¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pudo creerle y echarme a la calle? ¿Cómo hemos criado tú y yo a nuestro hijo para que echara a su propia madre a la calle? ¿A dónde tengo que ir, Pedrito?». Estaba llorando en silencio, suavemente, apenas audible. Repentinamente empezó a llover y un relámpago brilló en la distancia. La abuela se dio la vuelta. «No me falta tristeza y ya empieza el aguacero. Hay que encontrar un lugar donde pueda vivir. Pedrito, pronto estaremos juntos. De esta manera no duraré mucho tiempo. Espérame, querido. Vamos a estar juntos pronto», dijo la abuela. Con esfuerzo se levantó del banco, apoyándose en la lápida, y caminó entre estrechas filas de tumbas. Al salir del cementerio, doña Carmen vio una cabaña vieja. Detrás de ella, un relámpago partió el cielo de nuevo y se escuchó un rugido fuerte. La abuela se tapó los oídos y se dirigió a la cabaña. Era una estructura pequeña, incluso minúscula. Ella abrió la puerta y una rata saltó de la cabaña desapareciendo enseguida. La abuela, de vez en cuando mirando hacia atrás a la pesadilla inminente, agarró una escoba, la mojó en un pozo y barrió todas las telarañas. Limpió todo el polvo y logró incluso limpiar el piso. Aparte del omnipresente olor de humedad, ya era posible vivir en aquel lugar. Cuando comenzó el aguacero, la abuela ya estaba sentada dentro de la cabaña en un sofá viejo y hundido, que no se sabe cuánto tiempo había estado allí. No había espacio para cualquier otra cosa, solo un sofá roto, una ventana estrecha, una silla y una mesita de noche. Nada más.
Doña Carmen se había dado cuenta de que ahora tenía que vivir en esa cabaña. Nuevamente sonó un trueno monstruoso. Parecía que el cielo mismo se estaba rompiendo. Pasaron 2 días y la abuela continuaba viviendo en aquella cabaña. Tenía mucha hambre y los cuervos robaban los regalos fúnebres más rápido de lo que ella podía encontrarlos. De repente, un auto negro de servicios funerales llegó y los trabajadores salieron. Parecía que iban a cavar una tumba. Y sí, aquel día tenían planeado cavar, lo cual significaba que al día siguiente enterrarían a alguien. Dicen que se enterrará a alguna persona adinerada. «Mira cuánto lugar ocupará el monumento», dijo uno de los trabajadores, refiriéndose al otro. «La gente común no recibe tanto». Fue su esposa, que pidió que le dejaran un lugar a su lado. «Supongo que será una jovencita. Estos ricos solo tienen jóvenes», dijo el segundo trabajador. Temprano en la mañana, muchos carros grandes y muy similares llegaron al cementerio. El sol desapareció detrás de las nubes y comenzó a lloviznar. La procesión había comenzado. El ataúd fue arrastrado hacia una tumba recién excavada. La abuela salió y miró hacia adelante. Había mucha gente y estaba claro que algún empresario u oligarca estaba siendo enterrado, ya que en los funerales comunes suelen haber menos personas. Doña Carmen bajó las escaleras y caminó lentamente hacia el grupo de personas. Tal vez tuviera suerte. Tal vez alguien le diera algo de comida, tan solo para que ella conmemorara al muerto. Estaba terriblemente avergonzada de pedir comida, como si fuera limosna. Pero ella no había comido nada durante 3 días y tenía mucha hambre. La abuela comenzaba a sentir que todo se oscurecía ante sus ojos, que las últimas fuerzas la abandonaban, pero seguía pensando que si no moría por la mordedura de alguna rata en su cabaña, entonces definitivamente moriría de hambre. En cualquier caso, con ese tipo de vida, la muerte solo podía significar una salvación. La abuela caminó hacia la procesión. El funeral estaba llegando a su fin, y la gente gradualmente comenzó a dispersarse. Todos se veían bastante adinerados y contentos de sí mismos. El dolor en sus rostros serios era solo una máscara. Tan solo un grupo pequeño de personas que estaban más cerca a la tumba parecían realmente tristes. Sobre todo, una joven que se veía especialmente desconsolada. La abuela se quedó sin palabras al reconocer en ella a su propia hija. «¡Julia!», exclamó la abuela, y corrió hacia su hija. La mujer levantó sus ojos llorosos y ya hundidos. Corrió hacia su madre y sollozó en su hombro. La viejita, como nadie entendía qué difícil era todo lo que estaba pasando Julia. Todos estaban preparados, ya que sabían que tarde o temprano su marido debía morir. Aún así, Julia no podía aceptar que su esposo se había ido de verdad. Tras el entierro, Julia llevó a su madre a una mansión grande, donde los recibió una empleada de la casa. Julia la llamó con anticipación para que ella pidiera comida en el restaurante. La mesa ya estaba puesta. Julia le dio a su madre ropa para que se cambiara después de la ducha y la sentó a la mesa. Llegaron 2 hombres y se llevaron a Julia aparte para decirle algo. Ella asintió y después volvió a la mesa. «Que esta es nuestra antigua casa. Ahora se parece a un monumento. Ni siquiera quiero estar aquí. Un socio de mi marido quiere comprarla. Por algún motivo le gusta este edificio gigante. Espero que la compre, porque no deseo ver más a esta enorme casa. Mira, mamá, yo no quiero que vayas a un ancianato. Si tu hijo es un monstruo moral, eso no significa que tu hija sea igual. ¿De acuerdo? He estado pensando. Todavía estamos a tiempo para darle una lección a tu Antonio, o la vida lo hará. Nosotras iremos a la ciudad. Vamos a hacer algunos documentos para ti. Y luego nos iremos juntas a Italia a visitar a tu amiga. La tía María es como una segunda madre para mí, y su hija es como una hermana. Así que vamos. Me irá bien para distraerme. Además, visitarás a tu amiga y luego decidiremos qué hacer», dijo Julia. Doña Carmen no podía creer que todo esto realmente sucediera.
Había pensado que nunca volvería a ver a su mejor amiga. Pasó un año desde que la hija llevó a doña Carmen a Italia. Allí compraron una casa y ahora venían frecuentemente. La hija ayudó a su madre a obtener la ciudadanía, ya que ella misma la tenía. Gracias a las finanzas y amigos, el proceso fue mucho más acelerado. Ahora doña Carmen, así como su hija, vivían en Francia la mayor parte del año, viajando a Italia a menudo. No podía creer que en su vejez viajaría tanto. Julia estaba contenta de que su madre estuviera con ella y que fuera feliz. De todos modos, después de la muerte de su esposo, Julia había decidido no buscar otras relaciones, porque el amor aún no se había ido. Vivía con su madre y se alegraba de esto. Pero Julia tenía un secreto que no quería contarle a su madre. La antigua casa de su madre ya no estaba. Antonio vendió la casa rindiéndose a las insistencias de Marisol. Sería un golpe duro para su madre. Después de todo, incluso veía sueños con la casa construida por las manos de su esposo. Pero cosas mucho peores sucedieron después. Marisol, al dar a luz, dejó al niño con Antonio y se fue con un novio rico a vivir cerca del océano. Antonio intentó cuidar al niño por un tiempo, pero se rindió y lo entregó al orfanato, diciendo que no podía cumplir con sus responsabilidades. Cuando Julia se enteró de esto, quería adoptar al niño, pero para ese momento otra familia lo había adoptado. Por eso Julia se tranquilizó. Tales bebés raras veces se quedan en los orfanatos. La abuela estaba sentada en una terraza abierta y admiraba los campos de lavanda, que se veían muy bien desde allí. Estaba sentada en una silla de mimbre con un bastidor de bordado en sus manos. Pensaba en lo feliz que era. Miró a su hija, quien jugaba con dos perros de raza galgo de patas largas, y sonrió. ¿Quién podría creerlo? ¿Quién podría creerlo? Apenas hace poco más de un año, estaba pasando las noches en una cabaña en el cementerio, porque su hijo la había echado a la calle. Pensaba que iba a morir de hambre en aquel lugar. Y ahora estaba sentada admirando los paisajes de Provenza. Allí era increíblemente hermoso, sin mencionar el aroma intoxicante. Muy pronto, ella y su hija volverían a volar a Italia para pasar 2 meses en paz, tranquilidad y, lo más importante, a la orilla del mar. Volverían a estar juntas con María, y sería como antes. Desde aquel encuentro con su hija en el cementerio, la abuela nunca había vivido tan bien. Por eso siempre estaría agradecida con Julia por cuidar de ella y estar a su lado desde aquel momento. Los niños echaron a la abuela de su propia casa y ella se vio obligada a vivir en una cabaña cerca del cementerio. Pero un día, un hombre de negocios fue enterrado cerca de la cabaña, y una cosa terrible sucedió.